Buenas tardes, tengan un buen final de sábado. Y esta tarde de sábado vamos a estudiar la lección 5 de temas en el Evangelio de Juan. Y el título es El testimonio de los samaritanos. En el encuentro con la mujer samaritana en el pozo de Jacob y luego con los samaritanos de la ciudad de Sicar, encontramos enseñanzas que son muy importantes para que lleguemos a comprender cuál es el Evangelio del Reino de Dios, el Evangelio eterno, la verdad echada por tierra por el hombre de pecado. Este es el conocimiento que nosotros deberíamos llegar a tener antes de poder ser hechos parte del reino y el templo de Dios. Los lugares asolados que van a ser reedificados con las vírgenes sensatas, los sellados del pueblo adventista. Y como leemos en Apocalipsis 10, 10 y 11, esta profecía la cumplió el pueblo adventista, las vírgenes que salieron a recibir al esposo. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. ¿Por qué? Porque lo que predicaron nuestros hermanos no se cumplió, porque no habían comprendido correctamente las profecías. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez. Lo mismo no. Primero habría que entender las profecías para empezar a guardarlas. Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y como nos dice Elena de White en Testimonios para los Ministros, página 113, el libro del Apocalipsis se inicia con una orden a entender la instrucción que contiene. Ahora, ¿a quién Dios le da la orden? Al pueblo que tiene que profetizar de nuevo. ¿Y qué le dice? Que en el Apocalipsis está la instrucción que tiene que seguir para preparar el camino a la segunda venida de Jesús. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, declara Dios, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y termina diciendo Elena, cuando como pueblo comprendamos lo que significa este libro para nosotros, se verá entre nosotros un gran reavivamiento. Y Jesús dice, aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro, porque el que guarda las palabras de la profecía le prepara el camino. Y como dijo Jesús en Mateo 24, 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Fíjense lo que dice el mensaje del primer ángel, que no es el ángel de la Odisea, porque este ángel tiene el evangelio eterno. ¿Y de quién lo compró? ¿De quién lo llegó a entender? De Jesús, de Dios. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, fíjense, que tenía el evangelio eterno. Tenía la verdad echada por tierra, en sus manos la habían recuperado, para predicarlo primero a los moradores de la tierra, al pueblo de la iglesia remanente, el ángel de la Odisea. Entonces, guardar las palabras de profecía empieza primero predicándole a nuestros hermanos cuál es la verdad, al ángel de la Odisea, despertando a las vírgenes dormidas y dándole el alimento a tiempo a nuestros hermanos, y después a toda nación, tribu, lengua y pueblo, o sea, el pueblo que está en Babilonia, diciendo a gran voz, temed a quién. Este es el mensaje de Elías, a Jehová, y dal de gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Este es el mensaje que tiene que escucharse el día primero del mes séptimo, la fiesta de las trompetas, anunciándole al pueblo que está por llegar el día de la expiación, para que se prepare. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, a quien no estaríamos adorando, ni conoceríamos. Y la pregunta es clara, ¿podríamos profetizar de nuevo, predicando plenamente el mensaje de los tres ángeles, sin antes recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra? Y la respuesta es clara también, no, no podríamos, porque no tendríamos el evangelio eterno, el evangelio del reino de Dios. Y ahora vamos a seguir con las palabras que encontramos en Juan cuando Jesús y la mujer samaritana se encuentran. Cuando, a la luz y al testimonio de los profetas, diferenciamos en nuestras Biblias a las verdaderas palabras de Juan de las palabras de los sabios de Roma, acuérdense que, como Dios nos mostró por medio de Elena de White, los sabios de Roma cambiaron las palabras del Nuevo Testamento y algunas del Antiguo en nuestras Biblias, e incluyeron las palabras con las cuales dan soporte a las falsas doctrinas de Roma. Entonces, cuando las diferenciamos, podemos darnos cuenta que después de recibir en el año 93 después de Cristo la revelación de la profecía del Apocalipsis, en el año 95, cuando escribió su Evangelio, Juan buscaba reflejar en su Evangelio las enseñanzas de Jesús acerca del Evangelio del Reino de Dios.
la verdad en la que ellos creían y que sería echada por tierra. Y vamos a leer Juan 4, 1 al 3. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, porque los discípulos de Jesús eran discípulos de Juan, que Juan había preparado para que siguieran a Jesús. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Al predicar el Evangelio del Reino de Dios, Jesús no bautizaba, dejaba que sus discípulos, según lo habían aprendido de Juan el Bautista, bautizaran con agua. ¿Por qué? Porque su misión era otra. Cuando hubiera vencido, nos hubiera redimido y fuera glorificado, Él bautizaría a los que creyeran en el Evangelio del Reino de Dios con el Espíritu Santo de la promesa del Padre. Y en Hechos 1, Lucas nos relata qué estuvo haciendo Jesús aquí en la tierra 40 días después de ascender a su Padre, llevar las primicias y volver el mismo día. Y dice así, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios, para que comprendieran el verdadero evangelio. Hizo una reforma con ellos y sembró en sus corazones la semilla del reino. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la promesa de Jehová, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, y ellos también bautizaban con agua. Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Y qué va a pasar? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué los discípulos podrían ser testigos de Jesús? Porque al llegar a tener la fe de Jesús en su Dios y Padre y nacer de Dios, comprenderían cómo fue que Jesús venció el pecado en la carne y podrían seguir las pisadas de Jesús en el camino angosto, mientras Dios realizaba en ellos todas sus obras, como los había hecho en Jesús. Porque el que tiene la fe de Jesús puede llegar a tener el testimonio de Jesús. Esa es la promesa de Dios. Y vamos a hablar ahora de los samaritanos. En nuestra lección habla del origen de los samaritanos, pero vamos a ver cuál es el origen bíblico y por qué justamente los judíos no querían a los samaritanos. Cuando después de la muerte de Salomón, Israel fue dividido en dos reinos, el reino de Judá y el reino de Israel, Samaria llegó a ser el nombre de la capital del reino de Israel, las 10 tribus del norte, que al llegar el tiempo de la ira, anunciado la ley de Moisés, fue destruido por la bestia siria, el primero de los reyes del norte que reinarían durante los 2520 años del tiempo de la ira, desde el año 723 a.C. hasta el año 1798 después de Cristo. Y vamos a leer la profecía de Daniel, Daniel 8, 16 al 19, porque ahí Dios nos reveló cuál es nuestra misión. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. O sea, lo que Dios había anunciado en Daniel 8 era lo que iba a suceder en el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie y me dijo, he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, al fin del tiempo de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Entonces, ¿qué pasaría? Había un tiempo de la ira que duraría 2520 años, que comenzó el 723 a.C. y terminó exactamente en 1798, y cuando terminara el tiempo de la ira, llegaría el tiempo del fin. Y este tiempo de la ira tiene dos partes muy claras. Del 723 hasta el 528 es la mitad del tiempo, y fue gobernado por los diferentes reyes del norte. Pero a partir del 538, cuando sale el cuerno pequeño, este empieza a tomar el poder de la bestia romana y gobernaría hasta 1798, o sea, la mitad del tiempo de la ira. Y en 1798 llegó el tiempo del fin. ¿Y qué pasó en el tiempo del fin? Y es muy claro, llegó el fin de la ira y comenzó el tiempo del fin. Y nosotros estamos en el tiempo del fin. Y el pueblo adventista fue llamado por Dios en el tiempo del fin. En el tiempo del fin le dio a comer el librito abierto y le indicó cuál era su misión.
Y como dice la profecía de Daniel 11, 36, y el rey, está hablando del rey del norte, que en tiempo final es el cuerno pequeño, es el Papa, hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará ¿hasta cuándo? Hasta que sea consumada la ira. ¿Hasta cuándo prosperó como rey político el Papa? Hasta 1798. Entonces, ¿qué pasa cuando los jesuitas, los siervos de Jezabel, que crearon la falsa profecía, quieren decir que no es el Papa el cuerno pequeño? Y esta profecía destruye justamente todo su engaño. Entonces, por eso ellos buscan destruir la profecía del tiempo de la ira, porque si el tiempo de la ira duró hasta 1798, 2520 años, exactamente como Dios lo anunció, y el Papa prosperó como rey hasta que fue consumada la ira, hasta 1798, no puede engañar al pueblo de Dios. No pueden hacernos creer, como le hacen creer a los protestantes, que el cuerno pequeño es Antíoco Epífanes, que existió más de 150 años antes de Cristo. Y esto estaba terminado, como dice la profecía, porque lo determinado se cumplirá. Entonces, esta es una de las razones principales por la que fue destruida la profecía de los 1520 años de la ira, porque quiere ocultar la identidad del Papa, y además los 1520 años del tiempo de la ira nos unen con el pueblo de Israel y nos muestran, cuando leemos de la ley de Moisés, cuál es la identidad del pueblo antista y cuál es su misión. Y vamos a seguir leyendo las palabras de Juan. Juan 4, 4 al 6. Y le era necesario pasar ¿por dónde? Por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob le dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta, el mediodía. ¿Quién iba al mediodía a buscar agua al pozo? Nadie, solo la mujer samaritana. ¿Por qué? Porque no quería ir en el horario que iban las otras mujeres. Ahora, ¿quiénes eran los samaritanos? Eran gentiles, eran los gentiles a los que el rey de Asiria había trasladado a las tierras de Israel, y provenían principalmente de las tierras de los medos. Y eso lo hizo cuando deportó a los israelitas que habían sobrevivido a la destrucción de Samaria y los llevó a las tierras de estos, así un enroque. A los israelitas los llevó a una tierra y los habitantes de esa tierra los llevaron a la tierra de Israel. ¿Cuándo lo hizo? Al llegar los 2500 años del tiempo de la ira sobre Israel. Y eso podemos verlo claramente en la historia. Y leemos en 2 de Reyes 17:6. El año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria. ¿A dónde lo llevó? A Asiria. Y los puso en Alad, en Arbor, junto a Rigosán y la ciudad de los Medos. O sea, principalmente, como había cautivado primero a los Medos y había cautivado a los babilonios, porque se había dominado toda esa región de Medio Oriente, ¿qué hizo? Llevó a los hijos de Israel a la ciudad de los Medos. ¿Y qué hizo? Trajo principalmente medos y otros habitantes, otros cautivos, otra gente que había cautivado a la tierra de Israel. ¿Cuándo llegó el tiempo de la ira sobre Israel? Y esto es muy importante. Y la historia nos dice cuándo llegó. Llegó exactamente en el año 723 a.C., cuando Dios los dejó y el rey de Asiria invadió el reino de Israel y estuvo en su tierra 3 años. Estuvo 3 años en Israel haciendo esa obra, como dice la palabra de Dios. Fíjense, esta es una copia de lo que dice la Biblia. Acá tenemos la concordancia al lado. Y fíjense, 2 Reyes 17:5. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella, ¿cuántos años? 3 años. Y a la derecha, ahí tenemos la fecha. BC quiere decir before Christ, o sea, antes de Cristo, desde el 723 al 721 antes de Cristo. Eso es historia. El 723 la invadió y estuvo ahí hasta el 721. Y después está el versículo 6, donde nos dice que llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Alá, en Abor, junto al río Gozán y en las ciudades de los Medos. Entonces, la Biblia es clara. En el 723 a.C., el rey de Asiria invadió
Israel sitió a Samaria, una clara señal que nos indica que había llegado el tiempo de la ira y Dios se había alejado de ellos, porque lo permitió. En el año 722 a.C., Samaria cayó en manos de Asiria y fue terrible lo que pasó, como Dios lo había anunciado. Y en el 721, el rey de Asiria terminó de deportar a los sobrevivientes de Israel y puso en su lugar a los samaritanos. De ahí es el origen de los samaritanos. 721 años antes de Cristo habían sido llevados a la tierra de Israel. Ahora, ¿por qué Dios actuó con ira? ¿Cuál es la ira de Dios? Y esto es muy importante entenderlo. Cuando Dios actúa con ira, deja de llamar a su pueblo a arrepentirse, como lo hará con el ángel de la Odisea, y lo vomita a su boca. Deja de llamarlo. Y ocurre cuando su pueblo lo deja primero a él y se va en pos de otros dioses. Y entonces, después de amonestarlo a volverse a él, simplemente Dios respeta esa decisión consciente y se aleja de ellos y los deja. Y esto es lo que anunció en la ley de Moisés, como leemos en Deuteronomio 31, 16 al 18. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra donde va, para estar en medio de ella, y me dejará. Entonces, ¿qué haría el pueblo de Israel? Dejaría a Jehová y se iría detrás de otros dioses, adulteraría, e invalidará mi pacto que he concertado con él, y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro. ¿Qué haría Dios? Los dejaría. Y serán consumidos. ¿Por qué? Porque Satanás quería destruirlo, pero no podía destruirlo mientras Dios los protegía. Y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día: no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí, porque me dejó. Pero ciertamente, dice Jehová, yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto a dioses ajenos. Y esa es una advertencia muy clara para nosotros, porque antes que llegara el tiempo, la ira sobre Israel, Dios le envió al profeta Elías, y a nosotros nos dice que va a ser lo mismo, nos va a mandar primero el profeta Elías antes que llegue el día de Jehová, grande y terrible. ¿Para qué? Para que el que oiga el mensaje de Elías y se arrepienta pueda ser salvo. Y en Oseas 5, 4 al 6, Dios dice a su pueblo, por medio de Oseas: no piensan convertirse a su Dios, porque andan detrás de otros dioses, adulterando, y no piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. La soberbia de Israel les mentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado, y Judá tropezará también con ellos. Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová y no le hallarán. ¿Por qué? Se apartó de ellos, llegó la ira. Y justamente Dios lo anunció por todos sus profetas. También ahora en Oseas 9, el 9 al 12, leemos lo siguiente: llegaron hasta los más bajos en su corrupción, y Dios los aguantó hasta que llegaron a ese punto. Como en los días de Gabá, ahora se acordará de su iniquidad, castigará su pecado. Como uvas en el desierto allá Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron ¿a quién? A Baal peor. ¿A quién adoraron? A Satanás y a los demonios, adorando a los ídolos de Babilonia. Se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. La gloria de Efraín volará cual ave, de modo que no habrá nacimientos, ni embarazos, ni concepciones. Y si llegaren a grandes sus hijos, los quitaré de entre los hombres, porque hay de ellos también cuando de ellos me aparte. Y por medio de Jeremías, cuando estaba por llegar después el tiempo de la ira sobre Jerusalén, sobre Judá, Dios les dijo lo siguiente. Jeremías 23:33: y cuando te preguntara este pueblo, o el profeta, o el sacerdote, o el ángel de la Odisea, podremos agregar, diciendo: ¿cuál es la profecía de Jehová? Les dirá: esta es la profecía: os dejaré, ha dicho Jehová, os vomitaré de mi boca. Porque eso es lo triste. Después de tantas amonestaciones, cuando el pueblo siguió yéndose detrás de los ídolos, Dios los dejó. Se cerró la puerta. Esto es lo que sucedió con el pueblo de Israel después que Dios le enviara al profeta Elías y ellos volvieran a apartarse de Jehová.
Ahora, y hay algo interesante, cuando uno ve la historia del pueblo adventista, ve que esto también es lo que ocurrió cuando se produjo la apostasía alfa en medio de la iglesia adventista. Porque Dios amonestó a ese pueblo que está en apostasía por 15 años, de 1888 hasta el año 2003, y finalmente le dijo a Elena White que se apartaran de ellos, se apartaran del CRIC, de la Asociación General, porque él ya los había dejado, y Satanás había tomado su lugar en medio del CRIC. Y eso es una advertencia muy grave, porque esto se repetiría en el tiempo de la apostasía omega, cuando Dios dejara a las vírgenes sensatas junto a los lobos vestidos de ovejas. Y vamos a la historia que encontramos en 2 Reyes 17, 16 al 24. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. ¿A quién sirvieron? Adoraron al sol, al dios de Babilonia, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por el fuego, y se dieron adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira, hasta que Jehová quitó a Israel delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos. E Israel fue llevado cautivo de su tierra a Siria hasta hoy. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amad y de Sepharvaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Estos son los samaritanos, los gentiles que Asiria trajo y puso en lugar de los israelitas que fueron llevados cautivos a la tierra asiria. Ahora, fíjense, esto es importante para nosotros, porque entender cuál es la profecía de los 2520 años de la ira, la profecía que era el marco del cofre, aquí hay una S de más, es la profecía, que era el marco o el cofre del mensaje de 1844, la profecía que fue destrozada por los lobos que vinieron a nosotros vestidos de ovejas, trayendo la suciedad y la basura a Babilonia, y que por esa causa no conoce el pueblo adventista, sería esencial para nosotros, dado que es un tipo de lo que va a suceder con una parte del pueblo adventista, después de que haya sido despertado y haya escuchado el mensaje de Elías, porque Dios vuelve a enviarnos el mensaje de Elías. Vamos un poquito atrás, entonces vamos a ver lo que Dios anunció que sucedería cuando llegara el fin de la ira. ¿Qué sucedería cuando llegara el fin de la ira y comenzara el tiempo del fin? Y sucederían varias cosas que tienen una relación directa con el pueblo adventista, y por eso lo buscan ocultar los lobos vestidos de ovejas, los siervos de Jezabel y profetas de Baal. Esta es una lista de los eventos que anuncia la palabra profética más segura que sucederían en el tiempo del fin. Primero, Dios retendría los vientos de la persecución hasta que su pueblo fuera sellado en la frente y los lugares asolados fueran reedificados, y llegaría a su fin el poder de la bestia romana, que era gobernada por su cuerno pequeño, y esta bestia dejaría de ser bestia. Como leemos en Apocalipsis 7, 1 al 4. Después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar, diciendo: no hagáis daño. Aquí está hablando de las 4 primeras trompetas. No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Entonces, ¿puede haber una nueva bestia que persiga? No. ¿Hasta cuándo? Hasta que éste selló el pueblo de Dios. ¿Y cuál es el pueblo de Dios en este tiempo? Son las vírgenes, es el pueblo adventista. ¿Quién va a ser sellado? Y es evidente, es claro y evidente que el que va a ser sellado es el pueblo adventista. Los 144.000 sellados son sellados del pueblo adventista, son las vírgenes sensatas. Y hoy el número de sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel, del pueblo de Dios. Eso es lo primero que pasó. Después, Dios anunció que abriría las palabras de profecía que estaban cerradas y selladas hasta el tiempo del fin, y le daría a comer el librito abierto al remanente de la Iglesia de Reforma, que había sido ayudada por la tierra, estaba en América del Norte. Y ahí surge el movimiento adventista, empezando por Miller, que estudió las palabras de la profecía.
Y en tercer lugar, como Dios lo anunció, el librito les amargaría el vientre. Y de ese modo, Dios separaría de las iglesias caídas a las vírgenes que habían salido a recibir al esposo. ¿Y por qué cayeron esas iglesias? Y es clara en el White. Y los adventistas lo sabían, por seguir el camino de Roma, el camino de apostasía. Primero definiendo un credo, después estableciéndolo como norma de fe, en tercer lugar juzgando a los hermanos por el credo, declarando herejes a los que no creen el credo y finalmente persiguiéndolos y expulsándolos de sus iglesias. Y como dijo Jesús en Juan 16, 1 al 3, el que hace eso lo hace porque no conoce al Padre y no conoce a Él. Estarían adorando un ídolo. Y a partir de ese momento, a las vírgenes sería semejante al reino de los cielos, al pueblo adventista, porque ellas serían la iglesia remanente en la que se cumplirían las palabras de profecía, el pueblo que debe oír las palabras de profecía y profetizar de nuevo. Y eso es muy claro. No se puede negar que el pueblo adventista es la iglesia remanente. Apocalipsis 10, 10 al 11. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y como ya lo vimos, aquí el Apocalipsis, ahí está la orden, la instrucción que contiene, mostrándonos lo que tenemos que hacer para preparar el camino a segunda venida de Jesús. Y después de eso, ¿qué hizo Dios? Como lo había anunciado la profecía de Apocalipsis, levantó un profeta en el pueblo adventista, a Elena de White, y por medio de ella nos mostró cuál es el verdadero significado de las palabras de la profecía de Daniel 8:14, por ejemplo, ¿no? Aparte de revelarnos lo que los 7 tronos han dicho. Entonces nos reveló cuál es el significado de la profecía de Daniel 8:14, la profecía que anuncia lo que sucedería en el tiempo del fin. ¿Qué anuncia la profecía? Que va a ser recuperado el conocimiento de la verdad echada por tierra y los lugares asolados van a ser reedificados. Y esa es la misión del pueblo adventista, es la primera misión. Como leemos en Daniel 8, del 10 al 14. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo. La obra de Dios y Jesús en el santuario celestial y el lugar de su santuario fue echado por tierra, como asesinando a todo el remanente de la iglesia primitiva que era parte del templo de Dios. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo y echó por tierra la verdad y se perdió el conocimiento de la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. ¿Y qué dice la profecía de Daniel 8:14? Hasta 2300 tardes y mañanas. Pasarían 2300 años. Y después el santuario sería, nuestra Biblia dice purificado porque tratan de torcer las palabras de profecía, pero el original dice reedificado, hecho derecho, puesto en pie. Y eso es lo que Dios le mostró en la de Juan. Como leemos en Primeros Escritos, página 65. El Papa hizo una brecha a la santa ley de Dios, pero vi que había llegado ya plenamente el tiempo, ¿cuánto? En 1844, en que esta brecha tiene que ser reparada por el pueblo de Dios. Ese es nuestro primer trabajo. Y los lugares asolados han de ser reedificados. O sea, no podemos ser hechos parte del templo de Dios si no recuperamos el conocimiento de la verdad. Y si no recuperamos el conocimiento de la verdad, todo el plan de Dios queda trabado. Y ese es el objetivo de los lobos. Entonces, fíjense el significado de esta profecía. 2300 tardes y mañanas. ¿A partir de cuánto? De la orden para reedificar Jerusalén. Las primeras 70 semanas estaban cortadas por el pueblo de Daniel, para el pueblo judío, porque se reedificó la ciudad y el templo, y ahí vino el Mesías, y en la semana 70, la última semana, la mitad de la semana se le dio muerte. Pero ¿qué pasaría después de las 2300 tardes y mañanas? Lo que pasó cuando fue dada la orden para reedificar Jerusalén volvería a repetirse, porque Dios le da al pueblo adventista la orden para reedificar los lugares asolados. Y a partir de ese momento el tiempo no sería más hasta que, porque no hay un tiempo, hay una obra, un objetivo. Cuando los lugares asolados hubieran sido reedificados y hubieran 144.000 columnas del templo de Dios, ahí llegaría el día de Jehová y empezaría el tiempo de angustia. Pero, ¿qué pasa si las vírgenes se duermen y no hacen su primer trabajo? No pueden ser hechas columnas del templo de Dios, porque esa es la promesa de Dios al remanente de la iglesia de Filadelfia. Al que venciere, yo lo haré columna del templo de mi Dios, dice Jesús, y nunca más saldrá allí. O sea, Satanás no lo va a poder vencer. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. ¿Qué va a tener escrito en la frente? El nombre de Dios.
y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la iglesia triunfante, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre es nuevo. Entonces, cuando esto pasara, Jesús tendría a su ejército para ir a la batalla. ¿Mm? Pero antes que esto pasara, no. Por eso el pueblo adventista es el pueblo al que Satanás apuntaría con todos sus cañones para impedir que cumpla su misión y para engañarlo. Entonces, ¿cuál es la misión de los siervos de Jezabel? Es impedir que esto suceda, que sean reedificados los lugares asolados, que recuperemos el conocimiento de la verdad. Y cuando todas las vírgenes hubieran dormido, después de darnos a beber el vino, el furor de la fornicación de la gran Babilonia, nos unirían a la bestia y el falso profeta en la adoración del dragón, adorando al mismo Dios. Y por hacer esa obra, Babilonia habría caído definitivamente. Como leemos en Apocalipsis 13, 3 y 4. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, una de las cabezas de la gran Babilonia, que es una ramera, es la ramera romana. Pero su herida mortal fue sanada. ¿Cuándo sanó? Cuando el falso profeta, que la habría herido con la Biblia, o sea, inicialmente cuando eran fieles a Dios, sosteniendo el principio sobre la Escritura, habían producido una herida mortal a la bestia romana, a la ramera romana. Pero después la sanaron reconociéndola como la Iglesia de Cristo y sometiéndose a su autoridad para definir doctrina. Y se maravilló, dice la Biblia, toda la tierra. Ahora, las iglesias protestantes caídas son parte de Babilonia, son parte del mar. ¿Y quién quedó en la tierra? Solo las vírgenes. Entonces, cuando dice se maravilló toda la tierra, donde está el pueblo de Dios, y no solo el mar, está hablando del pueblo de la iglesia remanente, nosotros, en pos de la bestia, y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? O sea, llegaría un momento en que nosotros también estaríamos adorando al dragón. Pero como Jesús le dice al ángel de Odisea, es un pecado de ignorancia porque no sabe lo que está pasando. Tiene los ojos cerrados hasta que se ha despertado y se ha llamado a arreglar su lámpara. Por eso, cuando Babilonia nos diera a beber su vino, habría caído definitivamente, como dice Apocalipsis 14:8. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a quienes, a todas las naciones. No queda una sola. Del vino el furor de su fornicación. Y es en ese tiempo en el que Dios nos enviaría al profeta Elías y el pueblo adventista sería despertado por el clamor de medianoche y sería aprobado. Como dice Elena en Testimonios por los Ministros, página 475, la profecía debe cumplirse. O sea, Babilonia nos tiene que dar su vino, sí. Y entonces Dios nos enviaría al profeta Elías. El Señor dice, he aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Alguien debe venir con el espíritu y el poder de Elías, dice Elena. Y el pueblo adventista va a ser despertado y probado. Ahora, y por eso tenemos que ver qué pasó con Israel después que Dios le mandó al profeta Elías. Porque si seguimos, si no hacemos caso al mensaje de Dios y rechazamos su mensaje y seguimos adorando lo que estamos adorando, ¿qué va a pasar con nosotros? Lo que pasó con el pueblo de Israel. Porque si estamos adorando al dragón, adorando al mismo Dios que la bestia y el falso profeta, estamos en un problema muy grave. ¿Y qué tuvo que decirle Elías al pueblo? Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, el Dios de Jezabel, el Dios de Babilonia, id en pos de él. Y es claro, uno sabe quién es el Dios de Jezabel. Está definido en sus concilios ecuménicos. Empezó el concilio de Nicea, después el concilio de Constantinopla, y así. Y es el Dios de la Trinidad, que fue incluido en nuestra iglesia como la creencia fundamental número 2. Y por eso el pueblo adventista está adorando al dragón, porque está adorando a Baal bajo su disfraz cristiano. ¿Y qué pasaría? Y una parte del pueblo adventista, las vírgenes sensatas, arreglarían sus lámparas, se darían cuenta de cuál es la verdad, verían iluminado el camino hacia Dios y empezarían a recorrerlo, como Dios le mostró a Elena de White en su primera visión. Dice ella, como Dios me ha mostrado el camino que el pueblo adventista ha de recorrer en viaje a la santa ciudad, porque las vírgenes sensatas tienen que llegar al final del camino para poder entrar con el esposo a las bodas y ser hechas parte de la ciudad de Dios. Alcé los ojos y vi un sendero recto y angosto trazado muy por encima del mundo. El pueblo adventista, fíjense, no hay otra gente salvo el pueblo adventista, los que van a ser sellados, andaba por ese sendero en dirección a la ciudad que se veía en su último extremo. En el comienzo del sendero, detrás de los que ya andaban,
había una brillante luz que, según me dijo el ángel, era el clamor de medianoche. Es la luz que brilla 10 veces más que antes, que Dios le muestra, el hombre escobilla le muestra a los que claman a él. Y esta luz brillaba a todo lo largo del sendero y alumbraba los pies de los caminantes para que no tropezaran. Entonces, ¿cuál es este evangelio? Es el evangelio eterno, el evangelio del reino de Dios, que muestra cuál es el camino para llegar a la ciudad de Dios. Y finalmente, los adventistas sellados, el pueblo que nuevamente conocería a su Dios, con los que los lugares asolados habrían sido reedificados, son los que irán con Jesús a predicar el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. Como dice Joel 2, 27 al 32, porque Joel 2:1 empieza: tocad trompeta en Sión, dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Y cuando llega el día de Jehová, son separados el trigo de la cizaña del pueblo de Dios. Y Joel 2:27 dice así: Jehová dice, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, porque el problema es conocer al Dios verdadero. Y no hay otro. O sea, tenemos que conocer que Jehová es una persona singular, es nuestro Dios, y no hay otra persona que sea Dios. ¿No? Que la Trinidad es una mentira, que lo que creen algunos, que hay una deidad de dos personas, también es una mentira. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios. Yo, una persona singular, soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro. En mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Joel 1 empieza mostrando la situación del pueblo adventista de este tiempo. Estaríamos borrachos. ¿Por qué? Porque en nuestro medio estaría la comida y la bebida de los borrachos. Pero por eso habría que clamar y despertar a ese pueblo. Para que ese pueblo se despertara, clamara a Dios, Dios pudiera bendecirlo. Y después de esto, después de conocer de nuevo al Dios verdadero, dice Jehová, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Los sellados. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y aquí está hablando de la lluvia tardía sobre los sellados y la lluvia temprana sobre el pueblo que está en Babilonia. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare, ¿qué nombre? El nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado, en primer lugar, entre los 144.000 sellados. Eso es la profecía de lo que pasaría en el tiempo del fin. Y sigamos con las palabras de Jesús a la mujer samaritana. Juan 4, 7 al 9. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, porque Jesús estaba sentado en el pozo, y Jesús le dijo, dame de beber. Le pidió que le diera a beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos samaritanos no se trataban entre sí, y los judíos tampoco hablaban con las mujeres, solo con los hombres. Y la mujer sorprende y dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Y aunque los samaritanos adoraban al Dios de Israel, a Yahvé, a Jehová, y esperaban la venida del Mesías, los judíos tenían encono en contra de ellos por dos razones. Primero, cuando los judíos regresaron del cautiverio en Babilonia, los samaritanos se habían opuesto a la reedificación del templo de la ciudad de Jerusalén. Y en segundo lugar, ellos deseaban que los dispersos de Israel también volvieran a sus tierras. Por eso, ni siquiera les hablaban. O sea, querían que fueran quitados esa tierra. ¿Y Jesús qué hizo? Rompió esa costumbre y eso asombraba a la mujer samaritana. Y le siguió hablando. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿cuál es la promesa de Dios? ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Y le decía esto y la mujer lo mira. Y la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Qué es el agua viva? No entendía. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Fíjense, ¿qué decían los samaritanos?
que su padre era Jacob. ¿Por qué? Porque se habían convertido al Dios de Israel y estaban esperando al Mesías y tenían más fe que el pueblo judío. Y le dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y la mujer, por supuesto, habrá quedado mirándolo. ¿De qué me está hablando este hombre? Ahora, ¿cuál es el agua viva? ¿Cuál es la fuente de agua viva? Y la respuesta es clara, está en la palabra de Dios, la fuente de agua viva, la fuente del agua de la vida, es Jehová nuestro Dios, es nuestro Dios y Padre, de donde viene la vida. Como leemos en Jeremías 2:13. Porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva. ¿Quién es la fuente de agua viva? Es Jehová, nuestro Dios. Y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Ahora, ¿por qué habría en nosotros una fuente de agua que salte para vida eterna? Porque todos los que creyeran y obedecieran al Evangelio del Reino de Dios serían hechos parte del templo de la ciudad de Dios en el tiempo del nuevo pacto. Y en su interior estaría el trono de Dios y el Cordero, del que sale el río del agua de la vida. Como leemos Juan 7, 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. A ver, ¿por qué de Jesús corría ese río de agua viva? Porque el Padre había puesto su trono en él y moraba en él. Y eres la piedra del ángulo del templo de Jehová. Y esta profecía habla del templo de Jehová en el tiempo del nuevo pacto. Entonces, el que creyera en Jesús también sería una piedra viva y de su interior correrían ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Porque el Espíritu Santo que vendrá a nosotros tiene mucho que ver con Jesús. No es otra persona. Y después vamos a ver detenidamente estos aspectos. Entonces, cuando Jesús fuera glorificado, ¿qué haría? Se sentaría a la diestra de Dios y donde Dios pusiera su trono, su presencia, ahí estaría el Cordero inmolado y glorificado. Y el trono de Dios y el Cordero saldría el río del agua de la vida. Como leemos en Salmo 110, del 1 al 5, la profecía de David, en que Dios inspiró en él. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, ¿dónde? En mi trono, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y termina diciendo, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, no sumo sacerdote, sino sacerdote durante el continuo, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Y en Zacarías 6, del 12 al 13, leemos cuál es la obra del Mesías sentado a la diestra de Dios. Y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí, el varón cuyo nombre es el renuevo de Jehová, el cual brotará de Jehová, de sus raíces, y edificará el templo de Jehová, porque el verdadero templo de Jehová, el antitipo del templo simbólico del antiguo pacto, el templo del nuevo pacto, será edificado con piedras vivas. Él edificará el templo de Jehová. ¿Cómo? Bautizando con el Espíritu Santo la promesa. Y Jehová llevará gloria y se sentará y dominará en su trono, porque Dios pondría ese trono en el templo del nuevo pacto, y habrá sacerdote a su lado, estaría sentado a su diestra, y consejo de paz habrá entre ambos, o sea, el continuo se llevaría a cabo en el templo del nuevo pacto, formado con piedras vivas. Y por eso Jesús en Juan 14, 23 dijo lo siguiente, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él. ¿Quién? Mi Padre y yo vendremos a él, porque Dios pondría su trono en el templo del nuevo pacto, y haremos morada con él. No viene otra persona. ¿Quién vendría? Vendría Dios, pondría su trono en nosotros, y a su diestra estaría sentado Jesús. Vendremos a él, mi Padre y yo, dice Jesús. Y después, por eso
Juan 15 empieza diciendo, yo soy la vid y verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Quién nos va a limpiar? ¿Quién nos va a transformar a imagen de Jesús? Jehová, el Dios y Padre de Jesús. Entonces, por eso el santuario tenía estos símbolos, que son un símbolo del reino de Dios en el tiempo Nuevo Pacto, donde el atrio, donde murió Jesús, es un símbolo del reino del príncipe de este mundo, de la gran ciudad que se llamaba Babilonia, Sodoma y Egipto, donde Jesús murió. El lugar donde están los esclavos del pecado, la cárcel que se abriría cuando fuéramos redimidos, para que pudiéramos salir de la cárcel y entrar al templo del reino de Dios, donde al final del camino angosto, que empieza la puerta abierta, está la Nueva Jerusalén, la mesa de los panes simbolizada por la mesa de los panes de la proposición, los vencedores, que son parte de la esposa del Cordero. Y el trono de Dios y el Cordero vendría y estaría en nosotros cuando entráramos por la puerta abierta. Como dice la profecía del Salmo 118, abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jah. Esta es puerta de Jehová. O sea, Jesús, ¿qué es? Es la puerta estrecha por la que se entra al templo de Jehová, el verdadero. El falso es la puerta ancha por la que se entra al sinagoga de Satanás. ¿Y qué dice la profecía? Por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que se echaron los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿De qué templo? Del templo de Jehová, porque fue puesta en la cima del monte Sión. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y en Apocalipsis 22, 1 y 2, se le mostró a Juan lo siguiente. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y si de nuestro interior sale ese río, ¿qué quiere decir? Que en nuestro interior tiene que estar ese trono, esa es la promesa. Entonces, ¿quién va a estar sentado en ese trono? Nuestro Dios. Y a su lado, el verdadero Jesús, Jesucristo hombre. Y en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Porque hay que comer esas hojas y esos frutos para llegar a ser sanos. Como dice Pablo en Romanos 8, 31 al 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Y dónde se llevaría ese continuo? En el templo del Nuevo Pacto, en las personas en las que Dios estaría morando. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces Jesús estaba citando las profecías que vamos a ver ahora de Ezequiel 47 y Zacarías 14. Y esta última habla de lo que va a suceder en el tiempo de angustia, cuando los lugares asolados sean ser reedificados y de Jerusalén, la iglesia triunfante, la esposa del Cordero, salgan aguas vivas. Y vamos a leer primero Ezequiel 47. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de abajo, hacia el lado derecho de la casa y al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la casa, al camino que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho, y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos. Y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos, midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas, midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos, midió otros 1000, y ya era un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente, hacia Babilonia, y descenderán al Arabá, y entrarán en el mar, o sea, en Babilonia, porque este es el tiempo donde hay que salvar el pueblo que está en Babilonia. Y entradas en el mar, recibirán sanidad las aguas. Y las aguas son las personas, como dice Apocalipsis. Las muchas aguas son
los pueblos donde se sienta la ramera. Y todo alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas y recibirán sanidad. Y vivirá todo lo que entrare en este río. Y junto a él estarán los pescadores. Y desde Engadí hasta Eglaim será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los mares del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Por eso Jesús en Apocalipsis 3:12 que nos decía a nosotros, porque los primeros que tendríamos que ser hechos parte del templo de Dios seríamos nosotros. El que venciere lo haré columna del templo de mi Dios. Y después de eso viene la profecía de Apocalipsis 14:8, que nos dice lo que ocurre en el tiempo de angustia. Perdón, Zacarías 14:8. Acontecerá en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas. ¿De dónde van a salir? De los sellos del pueblo de Dios. La mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y ahí viene fuerte pregón. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Y el espíritu y la esposa, ¿qué hacen? Dicen, ven. Pero para que esto pase tiene que haber esposa. Quedó prendido el celular, dice, y hay un eco. Griselda, quedó prendido tu celular. Y para entrar por las puertas de la ciudad, y el espíritu y la esposa, porque tiene que haber esposa, dicen ven. Y el que oye, diga ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Porque del interior de los 144.000 sellos va a salir ese río de agua de vida. Y entonces Jesús le sigue hablando a la mujer samaritana. Y la mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Entonces, por supuesto que no entendía todavía el Evangelio, no entendía cuándo podría tomar esa agua. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. O sea, ¿por qué? Era una mujer que vivía con un hombre que no era su marido. O sea, no era una mujer bien vista, ni siquiera por los samaritanos, porque los samaritanos guardaban las leyes de Dios. Y esta mujer no. Pero ¿qué hace Jesús? La busca porque sabe que necesita la salvación, aunque sea pecadora. Y ella se asombra y dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Y le dice, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que Jerusalén Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. ¿Y qué le responde Jesús? Mujer, créeme, que la hora viene, cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿A quién había que adorar? A Jehová, nuestro Dios y Padre, a nadie más. Pero llegaría el momento en que ni en Jerusalén, ni en ese monte, justamente los que conocieran y creyeran entrar al reino de Dios adorarían al Padre, a Jehová. Ahora, ¿por qué? Porque cuando Jesús muriera en el antitipo del altar de sacrificio, todo lo simbólico sería reemplazado por las cosas simbolizadas, las cosas celestiales mismas, y Dios retiraría su presencia al templo de Jerusalén, lo dejaría desierto, como Jesús les dijo, y empezaría a morar en el templo del nuevo pacto, en cada una de las piedras vivas de su nuevo templo. Y como leemos en Hebreos 3, 5 y 6, ¿quién sería el templo? Los verdaderos cristianos. Y Moisés, dice el autor de Hebreos, a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, en el santuario del desierto, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, dice, la cual casa somos nosotros. ¿Quién eran la casa de Dios? El autor de Hebreos y los miembros de la iglesia primitiva eran parte del templo de Dios, el templo del nuevo pacto.
Ese templo que fue echado por tierra cuando Satanás y sus siervos lograron asesinar a todo el pueblo que conocía a su Dios. El templo que tiene que ser reedificado. La cual casa somos nosotros si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Y Jesús sigue hablándole. Vosotros adoráis lo que no sabéis, les dice. Aunque Jesús sabía que ellos conocían las Escrituras. Nosotros adoramos lo que sabemos, le dice, porque la salvación viene de los judíos. Más, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, a Jehová, en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. O sea, porque todo lo que hizo Jesús es para redimirnos, para que pudiéramos adorar a Jehová en espíritu y en verdad. Y sigue diciéndole, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ahora, ¿qué significa esto? Y esto pasaría cuando llegara el tiempo del nuevo pacto. ¿Qué significa Dios es espíritu? Como le explica claramente David en el Salmo 139, que Dios sea espíritu se refiere a la omnipresencia y omnisapiencia de Dios. Porque a donde está el espíritu de Jehová el Señor, ahí está la presencia de Jehová el Señor. Y esto era algo que maravillaba a David y no podía comprender. Y es claro, el Espíritu de Dios no es otra persona, es la presencia de Jehová el Señor. Y vamos a leer el Salmo 139, del 1 al 14. Y dice David, oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú me has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escuchado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre ti pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. O sea, ¿cómo comprender la omnipresencia, omnisapiencia de Dios? Y sigue diciendo, ¿a dónde miré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Porque donde está el Espíritu de Dios, ahí está la presencia de Dios. Aunque no lo vemos, Dios es omnipresente y ahí está. Ese es el Espíritu de Dios. Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás, allí está tu Espíritu, tu presencia. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará, tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras, y estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. Entonces, la presencia de Jehová es el Espíritu de Jehová. Donde está el Espíritu de Jehová el Señor, ahí está Jehová. Entonces, ¿por qué es necesario adorar a Jehová en espíritu y en verdad? Porque es necesario oír la palabra de verdad. La verdad echada por tierra, creer en la verdad y obedecer a la verdad, al Evangelio del Reino de Dios, para que Dios pueda venir a morar en nosotros y cumplir las promesas del nuevo pacto, para que venga a morar y hacer nuestras obras como cuando moraba y hacía las obras de Jesús, porque Dios moraba en Jesús, como leemos en Isaías 61, 1 y 2, y después sigue la profecía hablando de los 144.000. Pero enfoquémonos en la misión de Jesús. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Entonces, ¿quién estaba en Jesús? El Espíritu de Jehová, la presencia de Dios, estaba morando en él. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a los presos en el atrio, en el reino del príncipe de este mundo, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el tiempo cuando la puerta del templo de Dios está abierta la puerta. Y ahí paró Jesús y nos siguió. Y a sus discípulos le dijo claramente que si en él estaba el Espíritu de Jehová el Señor, es porque el Padre estaba morando en él. ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, él hace las obras. O sea, ¿quién moraba en Jesús? El Padre, porque
lo había ungido, Jehová lo había ungido con su espíritu, con su presencia, y Jehová moraba en Jesús. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto, cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces, ¿por qué las haría? Porque el Padre moraría también en sus discípulos, porque esa es la promesa de Dios. Y esa promesa empezó a anunciarla en la ley de Moisés, como leemos en Deuteronomio 36. ¿Qué pasaría cuando el pueblo fuera llevado cautivo y después volviera a su tierra? Y circuncidará a Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas, para que en tu corazón esté el amor de Dios. Y en Jeremías 31, 33 al 34, Dios lo anunció cada vez más claro. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. ¿Quién la pondría en nuestra mente y en nuestro corazón? Dios mismo. Porque Él vendría a hacer esa obra en nosotros. Y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Por eso había un pueblo que conocía a su Dios, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y en Ezequiel lo anunció de este modo: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo entre vosotros, el corazón nuevo. Y el espíritu nuevo son el nuevo hombre. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré de entre vosotros mi espíritu, mi presencia. ¿Quién va a estar ahí? Dios mismo. Por eso dice, y haré. Jehová dice, yo haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Eh? Con mi poder van a poder seguir las pisadas de Jesús en el camino angosto. Y en Ezequiel 37, 13 y 14 leemos, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, porque el que no tiene amor de Dios en el corazón, como dice Juan, está muerto, no pasó de muerte a vida. Y pondré mi espíritu, mi presencia en vosotros y viviréis. Y os haré reposar sobre esta tierra y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Porque es Dios el que hace esa obra, no otra persona. Como dice Pablo en 2 Corintios 5, 17 al 21. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene ¿de quién? De Dios, de Jehová, nuestro Dios y Padre, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Porque Dios estaba en Cristo. ¿Quién está morando en Jesús? Dios, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, la obra que hacía Jesús. ¿A quién se le encargó Dios? A sus discípulos, a todos los cristianos. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y en Filipenses 2:13 Pablo dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. No hay otra persona que haga eso. Es Dios mismo. Y en Isaías 26:12 leemos, Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. ¿Quién haría la obra? Dios mismo. Y en Efesios 1:13 y 14 leemos, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, porque sin que sea sembrar semilla del reino, sin haber oído la palabra de verdad, no hay lluvia temprana. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados ¿con quién? Con el Espíritu Santo de la promesa, que es las garantías de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para el avance de su gloria. Porque si no conocemos la verdad, no podemos recibir el Espíritu Santo de la promesa del verdadero.
Y en 2 Corintios 6, del 14 al 18, Pablo nos dice esto: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial, con Satanás? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Ahora, ¿qué pasaba con los miembros de la iglesia primitiva? Era el templo de Dios, el lugar santuario de Dios que fue echado por tierra. ¿Cómo? Asesinándolos. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Esa es la verdad. Eso es lo que quieren ocultar los lobos vestidos de ovejas. Y sigamos leyendo las palabras de Jesús. Le dijo a la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. ¿Sabían los samaritanos que iba a venir el Mesías? Sí. ¿Lo están esperando? Sí. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas, le dice. Y Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. A nadie Jesús le dijo eso, solo a la mujer samaritana. ¿Por qué se lo dijo? Porque la mujer estaba preparada para oírlo. Yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablara con una mujer, y más samaritana. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? O ¿qué hablas con ella? Nadie le preguntó. Esta es la única vez que Jesús le dice a los que lo escuchan que Él es el Mesías, y se lo dijo a una mujer samaritana. Entonces, la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad, fue corriendo, y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. ¿Por qué? Porque le dijeron: ¿no será este el Cristo? ¿Y qué pasaba con los otros samaritanos? Estaban esperando al Cristo, al Mesías. ¿Por qué fueron a ver a Jesús? ¿Por qué salieron tras la mujer? Porque ellos estaban esperando al Mesías, estaban preparados para encontrarse con él. Y sigamos el relato, versículo 31 al 35. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come, porque habían ido a comprar comida. Y él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Y Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, faltan 4 meses para el tiempo de la siega de la cebada. ¿Pero qué le dice Jesús? Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. ¿Quiénes están blancos para la siega? Los samaritanos. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para la vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Entonces, ¿qué veía Jesús? Veía que los samaritanos estaban más preparados que la mayoría de los judíos para la siega, porque, como les diría a los discípulos, no estaban contaminados con la levadura de los fariseos. En cambio, los judíos y los propios discípulos sí. ¿Y qué pasó? Juan 4:39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. ¿Y de qué les habló? Juan no lo relata, pero estuvo 2 días hablándoles. ¿Y qué pasó? Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Lo rechazaron? No, lo estaban esperando. Por eso estaban preparados para que les hablara. Conocer al santo, al verdadero Jesús, al testigo fiel y verdadero, es lo que también cita el ángel de Odisea, las vírgenes dormidas. Y fíjense que
¿Qué diferencia con los samaritanos, entre los samaritanos y el ángel de la Odisea? Y esta es la palabra de Jesús a nosotros, a las vírgenes dormidas. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: las vírgenes dormidas, a las que en nuestro tiempo es semejante al reino de los cielos. Y aquí, el amén, el testigo fiel y verdadero. ¿Por qué dice esto? Porque en este tiempo hay uno falso. El principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¿Por qué? Porque estás durmiendo. Si fueras frío, no estarías en la iglesia remanente. Y si fueras caliente, estarías haciendo la obra de los siervos fieles. ¿Y qué dice Jesús? Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Qué va a pasar? Voy a dejar de llamarte. Lo mismo que pasó cuando llegó la ira sobre Israel. Y nos dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y eso pasa con nosotros, porque nos hicieron creer que conocemos la verdad. Y no sabes qué. Y ese es el problema. El ángel lo decía, no sabe, por eso no es condenado por su ignorancia. No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. O sea, desventurado, que no tenés la bendición de Dios. Miserable, porque estás en una condición terrible. Pobre, ciego y desnudo, sin estar cubierto del manto de la justicia de Jesús. Por tanto, dice Jesús, yo te aconsejo que de mí compres y no justamente de los que venden en los hombres. No compres lo que venden los hombres en la Odisea. ¿Qué cosa? ¿Qué ofrece Jesús? Oro refinado a fuego, el amor de Dios, porque esa es la promesa de Dios, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, el verdadero manto de justicia, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. ¿Por qué está desnudo el ángel de la Odisea? ¿Por qué están desnudas todas las vírgenes, incluyendo las vírgenes insensatas, mientras estuvieran dormidas? Porque no saben lo que están adorando. No saben que está adorando a un ídolo. Y unge tus ojos con colirio para que veas, dice Jesús. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Este mensaje te lo digo y te lo doy porque te amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿De qué dice el ángel de Odisea? Porque no lo ve, pero cuando lo vea va a poder arrepentirse. Y dice Jesús, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Porque me dejaron afuera y no me conocen. Y por supuesto, tenemos que oír las palabras de Jesús antes que se cierre la puerta para las vírgenes insensatas. Y vamos a ver algunas palabras que son oportunas para este momento. Como dice Juan 1, del 10 al 13. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. ¿Por quién es Jesús? Es Jehová, el único Dios verdadero. Pero el mundo no le conoció. Y como dice Isaías 43, vos que clama en el desierto, preparad camino a quién, a Jehová, a nuestro Dios. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, o sea, el que cree que Él es Jehová el Señor, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y eso es lo que necesita el ángel de la Odisea. Y como dice Pablo en Romanos 8, 28 al 30, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, ¿cómo nos predestinó? Primero, anotando nuestro nombre en el libro de vida desde antes de la fundación del mundo, y después, cuando Jesús murió, cargando nuestros pecados en su cordero, predestinándonos para salvación. Y a los que predestinó, estos también llamó, y a los que llamó, a estos también Dios justificó, y a los que justificó, estos también glorificó, transformándolos a la imagen de Jesús. Y eso es lo que le falta al ángel de la Odisea, porque no conoce la verdad, no conoce al verdadero Jesús, al verdadero Dios, ni el verdadero Evangelio. Y como dice Pablo en Romanos 5, 1 y 5, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en ¿qué?
en la esperanza de la gloria de Dios. O sea, ¿qué le falta al hombre? ¿De qué está destituido? De la gloria de Dios. ¿Y cuándo va a recuperar esa gloria? Cuando la ley de Dios esté escrita en la mente y el corazón, cuando el nombre de Dios esté escrito en la frente, cuando tenga el amor de Dios en el corazón. Y el versículo 5 dice, y la esperanza no avergüenza. ¿Qué esperanza? De la gloria de Dios. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Y cuál es el Espíritu Santo la promesa? Jehová derramó su amor en el corazón de los miembros de la iglesia primitiva. Por eso Juan dice en 1 Juan 3, 1 y 14, mirad cuál amor nos ha dado ¿quién? El Padre, porque ¿quién estaba morando en él? Y en los miembros de la iglesia primitiva. El Padre, del mismo modo que había morado en Jesús, para que seamos llamados hijos de Dios, sus hijos. Para que alguien sea llamado hijo de Dios, ¿qué amor tiene que tener en el corazón? El amor de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Y termina diciendo, nosotros sabemos que hemos pasado ¿de qué? De muerte a vida. ¿Quién está muerto? Está muerto. El que no tiene el amor de Dios, el que no tiene la ley de Dios escrita en el corazón. ¿Y quién tiene vida? El que tiene la ley de Dios escrita en el corazón. ¿En qué sabemos que hemos pasado de muerte a vida? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Sigue muerto. Y eso es lo que le pasa al ángel de la Odisea. Por eso el autor de Hebreos dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso y el pecado que nos asedia, que está donde, en el atrio, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Sigamos el camino angosto, puestos los ojos en quién, en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Y cuál era el gozo? Ver linaje, ver a sus hermanos, vernos a nosotros siendo transformados a su imagen. Menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Y qué va a pasar con las vírgenes? Como Jesús lo anunció. Vino el esposo y las que estaban preparadas, las que habían recorrido el camino angosto y llegaron a la ciudad de Dios, entraron con él a las bodas y fueron hechos parte de la iglesia triunfante. Y se cerró la puerta. Y después que vinieron también las otras vírgenes, las que no se habían preparado, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. ¿Y a quién le habla Jesús? Al pueblo adventista, a las vírgenes que en 1844 salieron a recibir al esposo. A nosotros se nos va a cerrar la puerta de la gracia cuando llegue el fin del tiempo de nuestra gracia, antes que empiece el fuerte pregón. Y entonces ya será demasiado tarde para ser salvos. Fíjense lo que Dios le mostró en la Joa y ella escribió claramente. Los nombres de los que firmemente esperan y anhelan vigilantes la aparición de su Señor y velan por ella. ¿Cómo velan? Guardando las palabras de profecía, preparando el camino. Más ferviente y anhelosamente que los que esperan la mañana, se contarán entre los sellados. Los que, por disponer de toda la luz de la verdad que brilla sobre sus almas, porque en este tiempo dispondríamos de toda la luz de la verdad, debieran obrar de acuerdo con la fe que profesan, pero son hechizados por el pecado. Albergan ídolos en su corazón, corrompen sus almas delante de Dios y mancillan a los que se unen con ellos en el pecado. Sus nombres serán borrados del libro de la vida y serán dejados en la oscuridad de la medianoche, sin aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. O sea, está diciendo a los adventistas que escuchen la predicación de la verdad y no amen la verdad más que todas las otras cosas y no recorran el camino angosto y no lleguen a la ciudad de Dios. ¿Qué va a pasar? Van a ser dejados en la oscuridad de la medianoche, sin aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y es triste, como leemos en Conflicto de los Siglos, página 441. Cuando los que no creen a la verdad, cuando los adventistas que no creen la verdad porque la escucharon, y el pueblo de Babilonia todavía no la escuchó, sino que se complacen en la injusticia, citando a 2 Tesalonicenses, sean dejados. Cuando Jesús los vomita en su boca, para que sufrir tremendos engaños y para que crean a la mentira. Entonces, la luz de la verdad brillará sobre todos aquellos cuyos corazones estén abiertos para recibirla, y todos los hijos del Señor que quedaren en Babilonia oirán llamamiento, salid de ella, pueblo mío, porque el espíritu de la esposa van a hablarle del pueblo de Babilonia, y como ocurrió cuando Jerusalén fue rodeada de ejércitos y el pueblo de Dios salió de Jerusalén,
nunca más escucharon el llamado de Dios. Y por eso tenemos que oír estas palabras a tiempo. Por eso Elena es clara. Noveno Todos los Testimonios, página 97, dice: ojalá que la gente conociese el tiempo de su visitación, el tiempo de nuestra prueba y sellamiento, el tiempo cuando Dios nos llama. Hay muchos que todavía no han escuchado la verdad probatoria para este tiempo. Hay muchos con quienes el Espíritu de Dios está batallando. El tiempo de los juicios destructores de Dios, cuando empieza el tiempo de angustia, es el tiempo de misericordia para los que no habían tenido oportunidad hasta ese momento de enterarse de la verdad. El Señor los contemplará con ternura y se conmoverá su corazón de misericordia. Su mano todavía permanece extendida para salvar. ¿A quién? Al pueblo que está en Babilonia, mientras la puerta se ha cerrado para los que no quisieron entrar. Los adventistas que escucharon el clamor de medianoche y no quisieron entrar. Ese tiempo aún no ha llegado, ¿no? Jesús nos sigue llamando a ungir nuestros ojos con colirio, ver las abominaciones que se cometen en nuestra iglesia, arrepentirnos de ellas y comprar de él oro refinado a fuego y vestiduras blancas para vestirnos. Y fíjense estas dos citas de Elena White, haciendo referencia al mensaje de Ezequiel 9, donde el varón vestido de lino, con el tintero escribano, pasa por el medio de Jerusalén, por medio de la iglesia remanente. Dice, notemos con cuidado este punto. Aquellos que reciben la marca pura de la verdad, que el Espíritu Santo estampó en ellos, son los que se angustian y lloran por todas las abominaciones que se cometen en la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando abrimos los ojos, dejamos de creernos ricos y empezamos a ver lo que está pasando. Y los sellados van a ser los que se angustian y lloran por todas las abominaciones que se cometen en nuestra iglesia. Porque en nuestra iglesia hay abominaciones, se cometen abominaciones. Y esta es la palabra profética más segura. Y la próxima cita dice Elena, especialmente en la obra final de la iglesia, en el tiempo de sellamiento de los 144.000 que permanecerán sin mancha ante el trono de Dios. ¿Dónde? Esa obra se hace en nuestra iglesia, el sellamiento se hace en nuestra iglesia. Los 144.000 son adventistas del séptimo día, los que recorren el camino angosto y llegan a la ciudad de Dios. Sentirán más profundamente qué cosa, los errores del pueblo elegido de Dios. O sea, ya no, los que abren los ojos y ven lo que está pasando, no se sienten más ricos. Y si claman a Dios y confían en las promesas de Dios, van a recorrer el camino angosto, van a llegar al final y van a recibir el sello de Dios. Esa es la promesa de Dios para el pueblo adventista. Esa es la promesa de la que debemos hacernos. Y debemos creer a la palabra profética más segura y buscar y encontrar cuál es la verdad. Y seguir la verdad y no venderla por nada. Eso es lo que Dios nos dijo que debemos hacer y esa es la promesa de Dios. Esa es la promesa de Dios para el pueblo adventista. Y por supuesto, todas las declaraciones que Dios nos dejó por medio de la cual y en su palabra son una amonestación solemne para nosotros, porque este tiempo es el tiempo de la última generación. Las señales de los tiempos que estamos viendo nos muestran que la nuestra es la última generación. No va a haber otra. Y eso no hay duda. Es muy claro en la palabra de Dios. Y ahora, al despedirnos, le deseo que Jehová te bendiga y te guarde y te guíe a toda verdad. Jehová justamente tenga piedad de su pueblo y que podamos oír su palabra y Él pueda bendecirnos. Que tengan un hermoso final de sábado y una bendecida semana junto a nuestro Dios.